Noches, digo buenas tardes, perdón. Bueno, buenas noches a los hermanos de España, sí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Continuamos hoy, domingo 27 de febrero, el estudio del compendio de la doctrina secreta en su página interna 154, externa 194, es decir, total del libro. Y en el primer párrafo después del punto y seguido, al inicio de la página, en otras palabras. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, estábamos hablando precisamente el domingo pasado de que la objetivación que llamamos Maya durante todo un Manvantara es lo único que puede permitir que la seidad pueda ser expresada a través de seres, a través de modificaciones aparentes del espacio, y aunque sea lo objetivo un resultado del Maya, es sin embargo lo que permite entonces la expresión de la dualidad de espíritu y materia, de la Trinidad que se establece por la relación entre ambos y de los niveles de desenvolvimiento que llamamos septenarios, los 7 planos del universo, de cada sistema solar, de cada sistema planetario, de cada constitución de un ser en la etapa humana. Ahí sí hay que hacer la salvedad, que es a su vez el séptimo de los reinos que en lo que conocemos hasta ahora, porque hay otros que no los conocemos en detalle, constituyen los 7 reinos fundamentales que tienen que ver con la humanidad, que es el séptimo, y que tiene 3 reinos de descenso hacia la materia densa o involución, como se le llama, porque entra dentro de lo aparentemente más denso de la materia, el reino mineral, vegetal, animal y humano, que es el séptimo, y que es el único de los 7, porque ni los 3 de descenso, ni el mineral, que es el más bajo, ni los 3 de reascenso que preceden al ser humano, pueden expresar la vida en su unidad, sino en grupos de los cuales ellos no son la capacidad gobernante, directora de ese conjunto, que entonces le llamamos almas grupales. Esas almas grupales se van, como si dijéramos, acercando a cada vez un grupo menor en cada alma, hasta que los animales que ya estén sobre todo en contacto con el reino humano que ellos preceden, ellos están antes del reino humano. El reino humano aquel es un reino posterior a su en manifestación como alma grupal animal, pues le inspiran a que ejecuten un proceso que en ellos todavía no es del todo consciente, sino es como un impulso instintivo de separarse de todos los demás para poder atraer lo que les falta como expresión de esa alma grupal de los aspectos del trino logos, que también es uno solo, pero se manifiesta como una trinidad. Y es el aspecto del Padre que decimos en la terminología cristiana, o el aspecto de Brahma en el hinduismo. Y bueno, los nombres son igualmente disímiles en todas las civilizaciones anteriores
a la indostánica o posteriores a ella, y en la civilización cristiana o posteriores a la cristiana. Y entonces todas tienen un aspecto en que dicen que Dios es uno y trino a la vez. Los dogmas los desfiguran, los convierten en mitología, pero el ocultismo siempre lo explicó como lo sigue explicando. Y ahí es donde podemos nosotros alcanzar la verdadera capacidad de descubrir quiénes somos. Solamente resolviendo la Trinidad dentro de nosotros y recuperando la conciencia de la unidad por el dominio que a través de esa unificación de conciencia hagamos de como un aprendizaje, como una capacitación para dominar nuestros vehículos y retrotraer su expresión sectenaria a la unidad que siguen siendo, porque la unidad jamás se fragmenta. El ser alcanza entonces la culminación de la evolución humana y deja de ser un ser individual y se convierte en el hombre celeste, que ya no es un individuo, sino la jerarquía que nosotros, de acuerdo a la terminología usada por HPB, llamamos la gran fraternidad de adeptos. En algunas terminologías, pero que no tienen que ver con color de piel, por favor, la gran fraternidad blanca, porque representan la exquisitez de la unidad consciente de los magos blancos, de los místicos que nunca hicieron, después de ser adeptos, errores cometieron mientras no lo eran, daño consciente. Y esos seres son los que constituyen la jerarquía de nuestros adeptos, que no tienen que ver si manifiestan o no un cuerpo físico. Lo que tiene que ver es la renuncia que haya hecho en el momento de alcanzar ese adeptado a descansar en un nirvana y a comprometerse por compasión y práctica de esa ley de amor que los ha llevado a la unidad, a seguir ayudando a los seres humanos que quedamos todavía por debajo de esa perfección y de esa liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Ese es el nudo gordiano de lo que tenemos que entender de lo que es un adepto. Si mantiene o no Mayavirrupa, etc. La voz del silencio tiene muchas indicaciones sobre ello. Vayan a ella porque nosotros no estamos aquí en la voz del silencio, sino en este compendio de la doctrina. Y HPB en este comentario de estas locas continúa. En otras palabras, este movimiento dual transfiere el cosmos con K, es decir, el que abarca el universo total y los sistemas solares y planetarios que son el cosmos con C. En otras palabras, este movimiento dual transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno, que es la ideación cósmica, que siempre aporta el primer logos al inicio de un Mahamandvantara y se reabsorbe, porque él no puede mantenerse manifestado. Y entonces el segundo logos es el que sí, en contacto con esta ideación que recibe del primer logo, la empieza a ejecutar en las estancias que ya vimos resumidas en este compendio, desde la primera a la quinta, más o menos, cuarta o quinta. Y lo pasa a esa ideación cósmica o ese ideal eterno, lo pasa desde el noumeno, desde ese mundo de las causas, porque la idea es noumenal, no es fenoménica,
y la pasa al mundo fenomenal en este sextuple cosmos con C, que también es septenario. Todo cuanto es, fue y será. Esta frase ustedes saben que es una de las aplicadas a Isis, símbolo de la naturaleza. De ahí el nombre que puso, tomada de Egipto, HPV a su primera obra, Isis sin velo, que ella no quería que se llamara así porque sabía que no le podía quitar el velo a Isis. Ella es la que es inescrutable mientras estemos en el nivel humano, o es parte de lo inescrutable mientras estemos en el nivel humano. Pero al darle ella el título original, que siempre lo hago recordar a los que no lo hayan estudiado por artículos que HPV misma publicó, por sus biografías, etcétera, ella quiso titularlo como está el prefacio con el glosario, o el capítulo introductorio más bien, el capítulo introductorio después del prefacio, que es el velo de Isis. Pero había un libro en Inglaterra publicado con ese título, y ustedes saben que los títulos de libros están también protegidos por los derechos de autor. Y entonces fue necesario, aunque no se pudieron hacer las planchas diferentes, aquello quedó como un título de un capítulo, ya ahí no podía haber demanda, y el libro completo hubo que ponerle Isis sin velo, pero ella sabía que no le podía quitar. Era un primer intento de levantar una punta del velo, que después se hizo una labor con esa punta del velo levantada, dándole 7 vueltas, como explica ella, en la doctrina secreta, en esta obra que estamos nosotros, 7 vueltas a ese levantamiento de del primer pedacito del tupido velo de la naturaleza. Por eso ella continúa, todo cuanto es, fue y será, que es toda esa naturaleza, es eternamente, hasta las mismas formas innumerables, que son finitas y perecederas, tan solo en su aspecto objetivo, vuelvo a insistir, es decir, tan solo en el maya manifestado, pero que es lo único que permite la ley de evolución y karma que actúen en el Manvantara, pero no en su forma ideal. Es decir, en su forma ideal, en su carácter ideal, en lo que fue, es y será. Sin cambio, sigue siendo un nómeno, sigue siendo la seidad, sigue siendo la única realidad indivisible e incambiable como esencia. Han existido como ideas en la eternidad. Y la llamada nos dice, el ocultismo enseña que no puede darse forma a ninguna cosa, sea por la naturaleza o por el hombre, cuyo tipo ideal no existe allá en el plano subjetivo, es decir, en esa ideación. Más aún, que ninguna forma o figura es posible que entre en la conciencia humana o se desenvuelva en su imaginación, en su capacidad mental, que es un reflejo, pero que procede de uno de los principios eternos en el ser, que es la inteligencia, que no exista en prototipo, o sea, en los arquetipos de Platón, en la terminología platónica, al menos como una aproximación. No hay nada nuevo que pueda surgir de esa seidad. En la seidad, en potencia, en idea, en inteligencia, está todo. La jerarquía humana, porque también somos una jerarquía en este aspecto más alto nuestro ya, por tener los aspectos del logo, pero sobre el plano terrestre como personalidades está en potencia y no en actualización. Se actualiza en la fraternidad, cuando de verdad la fraternidad
no somos ya, no solo ya capaces, no es posible que la violemos, porque participamos de la unidad de la vida, ya en conciencia no la podemos. Es más, no hay ni que dejarle ese nombre. Es fraternidad necesaria mientras somos apariencias manifestadas y no podemos rechazar ningún aspecto de la vida una en su integridad. De todas maneras, seguimos siendo uno con ellos o con todos los que aún ignorantes y solamente en mente desequilibrada ya, porque está fuera de su verdadera expresión, podemos decir, lo odio, lo separo, a este lo tiro a la basura. Nada de eso es posible, hermano. De ahí el primer objetivo de la sociedad de Sócrates, fraternidad universal, sin distinciones y sin posible rechazo de nada ni de nadie. Así que estas ideas en la eternidad, y eso es donde único tienen realidad, y cuando desaparezcan en su aspecto objetivo mayábico, existirán como reflexiones. Es decir, que de todas maneras, mientras haya manifestación, se estarán reflejando. Pero desaparecen de nuestros niveles actuales de percepción, más nada. Ellas de todas maneras quedan, como se dice, como huellas indelebles en lo eterno, en la duración, que no tiene los límites de pasado, presente, futuro. Otro de las concepciones, la duración, que es básica en las ideas de la teosofía, nunca puede ser desconocida si de verdad estamos avanzando a conocernos a nosotros mismos. Continúa, ni la forma del hombre, ni la de ningún animal, planta o piedra, ninguno de los reinos estos que están objetivados tan físicamente, ha sido jamás creada. Por eso la ponen en itálica. Y tan solo en este nuestro plano es donde ha comenzado a devenir. Pero es una idea eterna. Es un arquetipo o prototipo eterno. Solamente durante un nivel mayábico de manifestación en la forma es que aparece en el devenir. Esto es a objetivarse en su estado material presente, que es el que podemos entonces con nuestros sentidos percibir y resumir sus cualidades a través de nuestro funcionamiento mental o a expandirse de dentro hacia afuera, porque donde ella pasa de lo eterno, de idea en la eternidad, a esta objetivación por un devenir, surge desde ese centro que tiene sus puntos o su centro, para repetir lo mismo, en todas partes, pero límite o real, no más allá, en ninguna, porque abarca la seidad. Nunca puede ser apresada en la forma en su totalidad. Es un reflejo, más nada. Así que se empieza a expandir de dentro hacia afuera desde la esencia más sublimada y suprasensible en la misma seidad hasta su aspecto más denso en este séptimo plano
del séptimo plano del cosmos con K. Pues este es el cosmos con C. Por eso son 7 veces 7. Por lo tanto, nuestras formas humanas han existido en la eternidad como prototipos astrales o etéreos, con arreglo a cuyos modelos los seres espirituales o dioses, es decir, las distintas jerarquías, desde el logos, desde el demiurgo, hasta los grandes Dianchohans, los constructores, que son todavía de más específica y menor responsabilidad, pero cumplen ese deber, todas las jerarquías en orden, era traerlas a la existencia objetiva y vida terrestre. Y ellas son esos seres espirituales o dioses los que desarrollaron las formas protoplásmicas de los egos futuros. Proto es igual que arquetipo, prototipo. Es lo que está antes de ese plasma, que objetiva la forma. Y lo sacan de su propia esencia. Es decir, esos egos futuros, esas manifestaciones de los reinos, incluido pero específicamente sobre todo la humanidad, que es la más compleja porque es la que tiene constitución centenaria y manifestación individual, no de un alma grupal, pues es el molde fundamental humano. Cuando este upade o molde fundamental humano estuvo listo, cuando ya estaba totalmente concebido y expresado por esa jerarquía. Las fuerzas terrestres naturales, después que surgen desde este centro a la periferia y llega a estos niveles de este séptimo plano o de algún plano muy cercano, porque puede empezar en el nivel cámico o nivel del Linga Sarira, es que esos moldes suprasensibles que contenían en ellas, lo vuelvo a enfatizar, además de sus elementos propios, los de todas las formas pasadas, vegetales y futuras animales de este globo. Es decir, que no es solo lo que se va a aplicar al reino humano, sino lo que viene en los reinos que le preceden, con sí órdenes diferentes en el devenir. Procede de las formas pasadas vegetales, va a anticipar las futuras animales de este globo y se va a concretar en la forma humana también de este globo. Por lo tanto, la envoltura exterior del hombre ha pasado por todos los cuerpos vegetales y animales antes de asumir la forma humana. Porque es una ley de reflejo que abarca estos tres últimos reinos que constituyen la expresión objetiva de la organización de la vida en la forma, porque obviamente el mineral todavía no participa de ello. De ahí que erróneamente todos los materialistas dicen que, que el mineral es materia muerta. Muchos le han negado el alma a los vegetales, aún a los animales, aún a los seres humanos que desprecian o que consideran inferiores a ellos. Ven la ignorancia humana, cómo se va enseñoreando y llevando el disparate cada vez a peores condiciones. Y ya el fanatismo materialista hace que el ser humano niegue que pueda tener ni la posibilidad de un alma. Recuerden que esa es una de las causas por las que un ser humano
que tenga ese nivel de negación de su propia alma, puede costarle el que no tenga vida consciente. La tiene en otro nivel, pero no de conciencia, como esa personalidad. Después de la muerte, y no puede aprovechar de su vida lo más aprovechable, porque hay que tener una aspiración noble. Y esa negación carece de nobleza. Y pasamos a la parte segunda. Ahí termina el resumen que hicieron estos dos hermanos, que ha ayudado a muchas personas a hacer su primer estudio de la doctrina. Claro, la lectura sola de este o de cualquier versión, tanto de la doctrina total o de un compendio, porque hay varios compendios. Este fue el que yo conozca, el primero, y parece que estuvo muy bien. No he comparado con otros, les confieso, porque no he tenido tiempo y aparte a mí me gusta estudiar la doctrina en su integridad, como Carmen Segón, que en paz descanse, me la empezó a posibilitar. Pero tanto las notas del capitán Bowen como este resumen, como muchos de otros esfuerzos como el que hizo Jan T. Hosking en Fundamento de la Filosofía Esotérica, para que los que empezamos y tengamos ayudas, son muy útiles. Pero para estudiarla, eso sí, siempre esta obra hay que estudiarla. No podemos pasar por una lectura y pensar que podamos dejar algo, porque aún estudiándola por 60 y pico de años, cada vez que empiezo a estudiarla de nuevo, me encuentro, yo nunca vi esto, yo nunca me percaté de esto, yo nunca me di cuenta de esto. Porque es imposible abarcar una obra y sobre todo es imposible poder tener las respuestas intuitivas que ella está llamada. Esta obra fue escrita para la intuición más que para el intelecto. Y así está en la carta que el maestro le hizo a Olcott cuando se responsabilizó de que junto con HPB, los maestros M y KH se responsabilizaban de haber escrito conjuntamente esta obra. Y era lo máximo que podía darse a la humanidad en el siglo XIX. Vamos a la parte segunda, sacado del segundo volumen o segundo tomo de español, que es la segunda parte del primer volumen de Cosmogénesis en inglés. Por eso es que dice parte segunda, porque las traducciones y todo han sido, y aparte, en la década del 40, creo que fue cuando Gina Arayadaza toma la presidencia de la sociedad, se publicó también una versión por Adiar en los mismos, no exactos, pero bueno, en una versión en 6 tomos parecida a las ediciones españolas hasta ese momento, que era la única, y hacía más manuable, como pasa con nuestras traducciones en español, el estudiar un primer tomo de Cosmogénesis, todas estas adendas y explicaciones de simbolismo, etcétera, en el segundo tomo, pero sobre la formación del cosmos, todas, un tercer tomo de Antropogénesis, un cuarto tomo de también las distintas adendas de ciencia, comparación de ciencia con teosofía, etcétera, y a quinto y sexto son los materiales que Annie Besant publicó con el material encargado al círculo interno, más otra serie de enseñanzas orales que ella había dado y que Annie Besant había tomado las notas como secretaria nombrada por HPB y George Smith, su secretario también, y constituyeron el quinto y sexto tomo de la doctrina secreta en español. Y es el tercer volumen de inglés que ella publicó a los más o menos 7 años de su fallecimiento, como ella había pedido, en 1897. Entonces, esta parte segunda, la evolución del simbolismo en su orden aproximado, es decir, el simbolismo ha evolucionado
junto con la evolución de la humanidad. ¿Por qué? Porque el simbolismo es el vestido, la vestidura, la apariencia que hay que darle a lo que de otra manera las palabras, sobre todo de los idiomas occidentales, son muy difíciles que podamos nosotros alcanzar su significado profundo. Claro, HPV dejó mucho de sánscrito y aún de chino y de tibetano en los términos que usó, porque si no, las traducciones hubieran sido ininteligibles. Porque esos idiomas dan a cada palabra un rango tan enorme y de posibilidades de significados que facilitan el que uno no quede preso en términos de los idiomas occidentales, mucho menos amplio y expresivo. Aún idiomas como el latín y el griego no tienen la suficiente antigüedad esotérica, sobre todo, aunque en estas dos civilizaciones hubo su tipo de esoterismo y hubo cumbres como Pitágoras, Platón, etcétera, que todos bebieron del sánscrito y de la India, pero que no, la población en sí nunca llegó a alcanzar. Y los misterios quedaron muy truncos en la decadencia de Grecia. No había quien les pudieran, no es la Grecia clásica de Pitágoras y Platón, no había quien pudiera comprender aquello y seguirlo transmitiendo. Por él, los misterios fueron deformándose, como se deformaron en los carnavales, y perdiéndose para aquellas civilizaciones. Y nosotros ni hablar. Los misterios de Jesús fueron más escuetos. Quizás no pudo llegar él a muchos a llevarlos a ningún nivel más profundo como los de Pitágoras y Platón, y quedaron truncos después totalmente barridos hasta de la aceptación de su existencia, nada más que 2 siglos después, bueno, quizás 3, porque su figura histórica y su misión histórica fueron 100 años, y esos 100 años no se saben porque parece que toda esa época fueron totalmente secretas. Y aunque casi seguro que se desenvolvió dentro de comunidades esenias, no tenemos la certeza porque aún muchos esenios no aceptaron al Jesús histórico que tanto HPV, creo que es en la misma Isis Sin Velo, desde Isis Sin Velo, nos dice que son más de 100 años antes de la era cristiana. Eso lo recogen y besan en el cristianismo esotérico y nos da la cifra exacta: 105 años antes del inicio de nuestra era, o de lo que decíamos antes de Jesucristo, pero no es el Cristo histórico. Es cuando primero se lanzan hacia el exterior, hacia afuera de aquel secreto de más de casi 100 años, las enseñanzas para que empezaran a fluir. Y entonces sí, ahí está un San Pablo que, aunque era de iniciaciones de los misterios de Mitra, se dio cuenta que aquello era, aunque parece que primero los quiso perseguir y tuvo su conversión, no sé si eso será del todo histórico o nada más que representa el vuelco de conciencia que lo llevó de los misterios de Mitra a los misterios cristianos. Pero es el único que ha quedado con innegables pruebas de iniciaciones, etcétera. El Evangelio de San Juan no fue San Juan, o fue una persona que quizás se llamó Juan, pero no ese cristiano que se nombra, sino un gnóstico que trajo alguna de estas enseñanzas, y también es todavía mucho más gnóstico y mucho más alegórico, pero también lamentablemente mucho más deformado, con un miedo al infierno horrible, etcétera, en el Apocalipsis. Entonces vamos a la primera
también subtítulo, simbolismo e ideogramas. Ideogramas, es decir, una idea en forma de diagrama o de algo escrito, etc. El estudio del significado oculto en todas las leyendas religiosas y profanas de cualquier nación, grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones del Oriente, donde se mantuvieron primero casi incólumes hasta la época de Krishna, en el 4104 de su muerte antes de Cristo, y casi por tanto, por 1.000.000 de años, que es lo que ya tiene nuestra raza después de establecida correctamente con 5 sentidos físicos. Ha ocupado la mayor parte de la vida de la que estas líneas escribe. HPV desde un inicio, ¿qué le dijo el maestro en Londres? Ve a la India. Allí está tu futuro. Pero ahora ve y estudia ya algo del país. Fue varias veces, tiene que salir varias veces huyendo, sobre todo cuando la matanza de los cipayos, por todas las barbaridades que aquel siglo XIX tuvo que contemplar. Pero también, kármicamente, cuando la Sociedad de Investigaciones Psíquicas la condena y la mayoría del Consejo General de la Sociedad, compuesta sobre todo por personas de la India, casi que la expulsaron y le dijeron que no volviera. Eso es algo kármico, pero algo que ella sufrió mucho. Porque ella amaba a la India, no solo por ser esta viviente todavía hasta cierto punto, expresión de las grandes enseñanzas de los rishis y los grandes misterios que, aunque muy deformados y profanados, aún los mismos Vedas, aún muchas de las escrituras de los Puranas, etcétera, por los brahmines modernos que lo deformaron y hasta falsificaron por intereses económicos y crueldad con las mujeres y con las clases o castas inferiores que no eran hereditarias en su origen, que como dice el Bhagavad Gita, es de acuerdo al mérito, a la etapa de evolución, y eso no tiene que ver con la herencia física. Pero los intereses, los dogmas, pues prevalecieron sobre la sabiduría. Pero de todas maneras, es tal el volumen de cosas tan sublimes y magníficas que quedan en los Vedas, en las Brahmanas, en los Puranas, aún en los Upanishads, etcétera, que indudablemente ella, que pudo estudiar todo esto a los pies de sus maestros, no tenían para ella pues ningún sustituto. Ella es de los que poseen la convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo ha sido en tiempo alguno pura ficción, sino que cada una de semejantes narraciones encierra algo de histórico. Siempre se ligó algo externo para explicar con velos leyes o realidades internas. Entonces la ficción nunca es total. Y por algo se dejó. Y no es que tengamos que apegarnos a tengo que investigar lo que fue histórico, lo que no, sino que podamos nosotros de verdad completar los más altos significados cuando podamos tener la distinción entre lo original
visto desde el punto de vista físico, que es lo que entonces llamaríamos histórico, de lo que aparece como ficticio para poder entrar entonces en niveles más profundos y de significados más excelsos. La primera parte tiene que ver con algo de lo que nosotros tenemos que llegar a realizar en estos niveles de personalidad, vamos a decir. Hasta donde me parece. Esta es una interpretación, perdonen. Pero bueno, tengo que tratar de expresar lo que pienso. Pero no que esto esté aquí textualmente. Tiene las dos cosas. Me parece que tiene que ver lo histórico con la parte más externa. Y lo que aparece como ficción es lo que nos puede conducir a lo más místico. Y por ello, no es que tengamos que aceptarlo a los dos por igual. Es que si nos damos cuenta de lo que no es histórico, nos esforcemos por elevar nuestra conciencia a lo místico. Es lo que me parece. Pero ustedes tienen que por ustedes mismos ir tratando de, con el hilo de Ariadna, salir del laberinto, porque indudablemente todo esto son laberintos para la mente personal. Y solamente la intuición nos llevará al autodescubrimiento de qué representa eso en lo más místico, en lo más interno, en lo más alto de cada uno de nosotros. Y eso es propio. Y eso, pero eso es, hay que hacerlo a nivel de intuición espiritual. Las pruebas que se han presentado en corroboración de las antiguas enseñanzas se hallan esparcidas en todas las escrituras de las civilizaciones de la antigüedad. Esparcidas. Buscar ello es como buscar una aguja en un pajar. Pero es lo que tiene valor. Las antiguas enseñanzas esparcidas. Los Puranas, el Zen Avesta, que ustedes saben que es de los zoroastrianos, y los antiguos clásicos están llenos de ellas, de estas enseñanzas. Pero nadie se ha tomado la molestia de recopilar estos hechos y confrontarlos entre sí. Esa es una de las labores que hace un investigador. Buscar los hechos, buscar las pruebas, recopilarlos, poder tener un resumen de lo que vale de esas enseñanzas, sobre todo en el sentido intuitivo, místico. La causa de ello es que todos estos hechos fueron registrados simbólicamente. Aquí hay que ir a los símbolos. Símbolos que son universales, símbolos que tienen significados también en lo psicológico, que es la parte personal. Cuidado, no podemos abandonar la parte más alta. Hasta una parábola que está, sobre todo el cristianismo, sobre todo el Evangelio de San Juan, el que más parábolas tiene, porque era gnóstico, fue escrito por un gnóstico, no por un pobre iletrado. Ese es un evangelio muy culto, pero bueno, no intelectualmente exclusivamente. Los gnósticos buscaban esta intuición, también que conste esto. Pero ese es el que más. Y uno de los discípulos, no me recuerdo ahora, no importa de quién fue discípulo. Uno de los autores que más escribió sobre esto, que tiene 2 libros, una interpretación de las parábolas y milagros de Jesucristo, el nuevo hombre, y el otro que se llama La flecha en el blanco, que también escribió El tiempo vivo. El nombre de él también ahora se me ha ido. Pues es el que más
profundidad he podido yo ver, claro, en un nivel intelectual, que es a donde yo alcanzo. No sé si él alcanzó algo más a esas interpretaciones. Y los nombres estos, el nuevo nombre de Nichols, Maurice Nichols. Y entonces busquen estas dos obras, La flecha en el blanco y el nuevo hombre de Maurice Nichols, aparte del tiempo vivo, que es interesantísimo y desafiante de la razón. Y esos libros me los regaló don Manuel Martínez, el fundador del Oasis Teosófico Martiano de Cienfuegos, a quien nunca puedo yo olvidar tampoco. Y él estudiaba mucho estas tres obras y me las regaló las tres. Él tenía los tres libros repetidos y me los regaló. Y son extraordinarios. La causa de ello es que todos estos hechos fueron registrados simbólicamente. Hasta una parábola es un símbolo hablado, según piensan algunos. No es más que una ficción o fábula, mientras que nosotros decimos que es una representación alegórica de realidades de la vida. Los teósofos no podemos estar con esa opinión de historiadores o de literatos o de nada más eruditos. El ocultista, el aspirante a teósofo, aunque no sea ocultista, y no vaya a ir nunca por la línea del ocultismo, sino nada más que por de la realización de la fraternidad, el amor, la compasión y el servicio. Pero de todas maneras, nos podemos empezar a nutrir, a tener una nutrición. Si cogemos estas parábolas como un punto de apoyo para que la alegoría pueda mover nuestra intuición a significados trascendentes. Y podemos entonces llegar a descubrir muchas realidades de la vida. Esto no se refiere a la vida material. La realidad de la vida es la vida una. Y de sucesos y hechos sí, pero que también pueden aplicarse a nuestra evolución, a nuestras encarnaciones o a nuestra encarnación actual. No es que vayamos a recordar encarnaciones anteriores, ni ninguno de estos sí dijo poder, que no deben de interesarnos, por lo menos no me interesan, sino que uno tiene que llegar a que los hechos de la vida, algunos de los sucesos que yo les hablaba a Magali y Enrique cuando empezamos, no pueden ser casualidades en el funcionamiento de una ley. Una ley que uno tiene que descubrir, no es preferencia con nadie ni con personas. Es la ley del servicio, la ley del amor, la ley de llevar luz a la humanidad, de despertar la conciencia espiritual. Y eso siempre responde. Y esos sucesos y esos hechos se vuelven luminosos todos, desde el más desafiante y desagradable al más amoroso y compasivo. Y así como de una parábola se deducía siempre una moral, siendo esa moral una verdad y un hecho real de la vida humana, del mismo modo se deducía un hecho histórico verdadero. Porque lo que es cierto en el microcosmos de la evolución es un reflejo de la realidad macrocósmica y por tanto de la ley en su integridad. Ella aclara entre paréntesis, por aquellos que estaban versados en la ciencia hierática. Hierático es sagrado. Hierático es lo más alto. No es una organización ninguna.
ni aún los misterios ya establecidos como institución ya organizada, por ejemplo, los eleusinos, los de Samotracia, etc. Ese, lo oculto en la vida en sí, eso es lo hierático, eso es lo que es sagrado porque está la vida una, lo total. Lo demás todo tiene que ver con etapas, aunque haya habido en un inicio, sobre todo en la fundación de todos estos misterios, tuvieron que haber grandes iniciados. Pero ya en la decadencia no quedaban iniciados. Eso es obvio. Si no, no hubieran decaído. Si no, no hubieran tenido adivinaciones, etcétera, etcétera, que ya todo eso es la última etapa antes de la degradación final de una institución. Lo otro no es una institución. Lo otro es la verdadera iniciación interna por evolución de un ser que se convierte de humano, de personalidad, en la expresión de la totalidad divina de su monada. Así que del mismo modo se deducía un hecho histórico verdadero de ciertos emblemas y símbolos registrados en los antiguos archivos de los templos. Ah, que toda civilización antigua como la egipcia, etcétera, o ¿cómo se llama? La India, la de la Aryavarta, la Aryavártica, para ir todavía a su nombre original, tuvieron en el esplendor, en la edad en el yuga de oro, en el Mahayuga más grande, en el yuga más grande del Mahayuga, en ese yuga de oro, tuvieron expresión en esos templos, en esa cultura original, sí. Pero no es para siempre. No en los brahmines que después mataban a las viudas o las hacían matar, etcétera, etcétera. No a los que despreciaron a los sudras y utilizaban para su beneficio a los vaishyas. La historia religiosa y esotérica de todas las naciones fue encerrada en símbolos. Nunca fue literalmente expresada en tantas palabras. Porque la palabra no es la cosa y no la puede contener. El símbolo va más allá, alcanza mucho más y puede verdaderamente tener un mayor efecto y un mayor despertamiento de la conciencia. Todos los pensamientos y emociones, toda la instrucción y conocimientos revelados y adquiridos de las primeras razas, porque la tercera ya dio un fruto asimilado y transmitido por la cuarta, que se redobló en su transmisión al yuga de oro de la quinta, con la nueva dispensación de los primeros rishis divinos, seguidos por los rishis espirituales o todavía verdaderamente adeptos iniciados y transmitidos por los primeros templos antes de su degradación. Entonces todo eso adquirido desde las primeras razas hallaron expresión pictórica en la alegoría y en la parábola. ¿Por qué? Porque las palabras habladas tienen una potencia no solo desconocida, sino insospechada y no creída. Vean toda la itálica,
por los sabios, entre comillas, modernos, porque el sonido y el ritmo están estrechamente relacionados con los 4 elementos de los antiguos. Recuerden que estamos a empezar a objetivar el quinto, porque estamos en la quinta raza. Pero como un preliminar limitado de la quinta ronda. En sí, el quinto elemento no llega hasta la quinta ronda en su plenitud, pero ya se hace capaz de ser descubierto por la quinta raza y hasta de objetivarlo al final de ella. Igual va a ser con los otros 2 elementos que faltan. Expresiones no completas se van a manifestar en la sexta raza raíz del sexto elemento y en la séptima raza raíz del séptimo, aunque su esplendor y dominio total de los demás elementos, porque mientras más altos, mayor importancia tiene, pero también mayor sabiduría y energía, etcétera, puede usarse con ellos, pero se necesita la evolución para ello del sexto y séptimo elemento. Pero hasta ahora nosotros nada más que teníamos 4: el fuego, el aire, el agua, la tierra. Pero no estos elementos como los conocemos. Es un fuego frío. Buscan otra vez las estancias de cosmogénesis. Es un aire que no es aire. Es un agua que no es agua, la que tomamos. Y es una tierra que no es sobre la que ponemos nuestros pies. Todo esto tiene un significado trascendente. Por eso los sabios modernos no creen, porque todo lo que se habla de ello y sobre ello no son literalmente la verdad. Hay que buscar las parábolas y símbolos, los ideogramas, etcétera, que nos permitan descubrir estos 4 elementos en el sentido oculto del término. Y ese sonido tiene que ver también con el sonido insonoro. No es solo el sonido en el aire. Por eso desde el principio, por ejemplo, de una obra, aunque esté muy exoterizada, como el Génesis, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Bueno, en el Evangelio de San Juan se repite. Y dijo Dios, hágase la luz, ya en el Génesis. Y la luz fue. ¿Y en dónde va a decir esa voz que hágase la luz si no hay aire? Si no hay cielos, si no hay tierra, si no hay agua. Se refiere a estos elementos. Pero a los elementos antiguos, de los antiguos, que nada más que los iniciados sabían a qué se estaba refiriendo. Y nosotros no estamos iniciados, tampoco lo vamos a saber por leer esta obra. Tenemos que cambiar mucho dentro de nosotros. Y tenemos que elevarnos mucho primero como personalidad, pero realizar nuestra individualidad para empezarlo a interpretar o a conocer directamente en niveles más profundos. Y porque tales u otras vibraciones en el aire es seguro que despiertan poderes correspondientes, los siddhis. Pero los siddhis no son lo interesante y es donde están los peligros de que vayamos a caer en el mal uso de estos siddhis. Y la unión con ellas, con estas vibraciones, unión, hermano, no armonía solo. Nosotros podemos tener conocimiento de música y tratar
de hacer alguna cosa armónica. Hoy metí la pata en uno de los signos y lo empecé tan alto que creía que me reventaba la garganta. Y entonces, porque no hay esta unión con ella y con la música, porque yo necesitaría un diapasón para poderlo hacer. Produce resultados buenos o malos según el caso. Es decir, nos quedamos a mitad y no podemos seguir a las notas más altas porque lo empezamos en una tesitura que nuestra voz no da, no permite. Y estas experiencias con lo físico, aplíquenla a lo espiritual y ustedes verán cuán más profundo es todo esto y cuán difícil es podernos unir, unión con las vibraciones, unión con los elementos. Este primer número, que es lo único que podemos llegar hoy, es importantísimo, estudienlo. Si tienen la obra completa, amplíenlo a lo que aquí se limitó. Entonces, comenzaremos el próximo 6 de marzo, el domingo que viene. Ya estamos en marzo. Qué rápido pasa el año, o este primer trimestre del año. Comenzaremos en la página 196, total 156 interna. El número 2, el lenguaje. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres y a todas las criaturas de esta tierra, hermano. ¿Preguntas? Dime, Hermano, Ernesto, dime, Ernesto. sí, hermano, al final de la obra, del tomo 1, del resumen, dice que, bueno, algo así de que los Pitris nos dieron un molde, pero que además de ese molde suprasensibles que contenían en ellos, además de sus elementos propios, los de todas las formas pasadas, Bien. vegetales y futuras. Pues Hermano, te dejo, Felipe, porque va a abrir el micrófono. Bye. Bye, bye. Ujú. Sí, dime. sí, sí, bueno, ¿por qué incluía en esa forma, en esos moldes suprasensibles, las formas pasadas de los vegetales y de los futuros animales del globo? Porque el reino humano es el resumen de los 7 reinos y está, como si dijéramos, participando del impulso que hay que dar a esos reinos donde él terminó, pero de los cuales tiene que usar determinadas cosas que en detalle nosotros no conocemos. Eso se explica al inicio, si mal no recuerdo, de la primera estancia de antropogénesis. Ya veremos antropogénesis después. Esto es un laberinto que hay que ir, como dijéramos, pasando en muchos aspectos para poder darnos cuenta. El reino clave de los 7 reinos, de un sistema planetario cualquiera, y de una encarnación de cada encarnación de ese sistema planetario, es el reino humano. Y de él dependen muchos enlaces. Por eso, como cada etapa, cada ronda, cada periodo mundial, etcétera, está interconectando estos aspectos para que el conjunto, que es la unidad de la ley de evolución, pueda mantener este equilibrio, se producen todos estos interrelaciones.
decirte que yo conozco las interrelaciones sería mentirte. Esto hay que seguirlo investigando y vamos a, como les dije, ella levantó una punta del velo en Isis y le dio 7 vueltas a ese levantamiento en esta doctrina. Los demás misterios, nada más que la intuición los puede descubrir. Como ella misma señala o escribió, no es posible que nosotros tengamos la conciencia para abarcar toda esta ley de evolución. Tenemos que llegar a elevarnos a nuestra verdadera realidad, que es una con todos, etcétera, lo que estábamos diciendo en la invocación de Anibesa. Y estamos muy lejos de ello. Luego, mientras nos sintamos separados, ay, ¿por qué reino no estamos separados? Es que todo está interconectado. Que la interconexión no sea comprensible para nosotros es parte de lo que tenemos que seguir estudiando, profundizando y de detalles de chispas en un lado en otro, tratar de hacer un hilo coherente que nos devuelva a la unidad de donde todo procede y a esta interconexión de todos los pasos de todos los reinos, que ninguno es aislado. ¿Por qué es anterior de un vegetal anterior? ¿Y por qué de un animal posterior? Parte de todo ese misterio. Hay que seguirlo investigando. En alguna parte de la obra puede haber mucho más de este misterio. Decirte que yo lo conozco, no lo conozco, no te puedo dar la respuesta total. Lo sigo investigando, pero sí me percato que viene de esta interrelación entre los 7 reinos y que está en algunas cosas más claras, o vamos a decir con más pistas hacia la verdad completa en el tomo de Antropogénesis, que es el 3er tomo de español. ¿Algo más? Sí, hermano, Dime. una última. Sí. Muy interesante esto que comenzamos hoy con el simbolismo e ideogramas. Y al final de aquí nos dice algo realmente maravilloso sobre el lenguaje, que tiene un poder, una potencia. Y dice que este sonido y el ritmo están estrechamente relacionados con los 4 elementos. Hermano, ¿cómo es esa más o menos esa correlación entre sonido y ritmo y estos 4 elementos? Porque los elementos es parte de la manifestación logoica. ¿Qué cosa es el logo? Es el verbo. Es decir, un espacio que durante todo el Mahapralaya se encuentra ausente de toda alteración, que parece que no hay nada en él, cuando es lo contrario, la totalidad de la manifestación anterior del universo desde fuera se ha ido reabsorbiendo dentro y ha entrado en la realidad en sí misma, que es una, pero esa unidad no tiene ningún par de opuestos manifestados y por ello no puede ni decir que es luz o que es tinieblas, que es como se traduce en español, no me acuerdo la palabra en inglés, pero bueno, eso no importa, es la que está. Aunque hay autores que no quieren eso, o comentadores, y cada uno, yo respeto la línea o la opinión de todos. Pero bueno, así está en como lo tradujeron nuestros, no sé Montoliu cómo lo hizo, pero ya no tengo sé que Montoliu lo tradujo, creo que muy acertadamente y quizás hasta con la aprobación de HPB, porque ella sabía interpretar lo que él pensaba, aunque no lo supiera el español en el idioma. Pero bien, en nuestras versiones de español, no la de Montoliu, repito que no la tengo a mano.
se habla de luz y tinieblas, que ambas permanecen en una unidad para nosotros incomprensible. Para nosotros, la luz es lo opuesto de la noche, o lo opuesto de las tinieblas, o lo opuesto de la oscuridad. ¿No es así? Pero durante todo el Mahapralaya no hay ni luz ni oscuridad para nosotros. Luego, en ausencia de la luz como la conocemos, decimos, no, entonces son las tinieblas. Y así es como lo puso ella, en otras palabras, en inglés. Y todo lo que sucede al inicio de un Mahamanvantara es que la expresión esta que está tanto en el Génesis y Dios dijo hágase la luz y la luz fue, o en el Evangelio de San Juan, en el principio del verbo, el verbo era con Dios, etc. Y habla también de la luz. Entonces tenemos que en el mundo exterior, en el mundo manifestado, o tenemos luz o tenemos noche. O tenemos luz eléctrica o tenemos oscuridad o una velita o algo, si es de noche. Y de día, nadie tiene que encender nada porque el sol es suficiente, aun cuando esté nublado, a no ser un eclipse de sol total, por el ratico que la luna oblitere la luz del sol en la parte de la tierra que tengamos, aunque estemos. Entonces, esto es ininteligible para nosotros en el nivel de la totalidad. Si este verbo, si este Dios habla sin haber aire, pero su hablar manifiesta los mundos, que es lo que explican ambas escrituras, y cómo se puebla la tierra, y cómo hace primero la tierra y los cielos, hace la tierra y los cielos. Y todas esas dualidades se expresan a partir de ese primer, hágase la luz, y ya vemos que hay luz y oscuridad, o o día y noche. Todos los pares de opuestos empiezan a manifestarse. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y parte de esos pares de opuestos, ¿cuál es? Sonido y silencio. Y durante todo el Mahapralaya que hay, está más allá del sonido, está más allá del silencio. Lo podemos concebir. Es inconcebible e inefable, como dice la primera proposición. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que seguir investigando. Y de la misma manera, nacen los elementos. Y esos elementos le damos los nombres de lo que conocemos ahora. Así hicieron los antiguos. Pero obviamente no es. Se produce lo que llamamos arriba y abajo. Como es arriba, así es abajo, nos dice Hermes Trismegisto. No hay ni arriba ni abajo. Es nada más que durante la manifestación que tenemos un par de opuestos que llamamos, aquello está arriba, esto está abajo. Pero es relativo a dos cosas manifestadas. Y eso pasa lo mismo con lo que habla al final. El verdadero sonido del verdadero mantra, que es lo que nosotros conocemos como un poder, el poder de... No se conoce por afinidad o por desafino. Que es como conocemos en música. Yo me desafiné hoy, ¿se da cuenta? Y cuando estoy afinado digo, pero porque hay afinidad o porque hay desafino. Es decir, una ruptura de armonía o desarmonía. El nombre que le demos, de acuerdo a lo que estemos tratando.
pero porque estamos en la manifestación. Pero unión, podemos estar unidos mientras existe esta manifestación y nuestra individualidad que está fuera de lo que es, porque lo que es la unidad del todo, el campo unificado aún en la teoría científica. Pues nosotros no podemos, mientras esté esa manifestación y no alcancemos esta unidad con nosotros mismos, con nuestra realidad, con nuestra esencia, con nuestra reintegración a la unidad, solo por unión podremos saber la génesis de todas estas variantes, de todos estos pares de opuestos, que hoy son enigmas para todos nosotros. Y cuando la ciencia materialista niega al espíritu, dice que todo es materia, es un disparate que los lleva a su ignorancia dentro de su erudición. Esta semana hemos estado verdaderamente, lo he dado a todo el que tiene relación con el directorio que yo mando las cosas que me interesan, o digo que le interesan a casi todo el mundo, como es la meditación diaria, el pensamiento de Krishnajit, el de la gema de Oriente de HPV, y ahora le ha agregado el hermano Joan Lop de Barcelona, un pensamiento de los pensamientos para aspirantes de Sri Ram, que son de envergadura. Y nosotros le hemos agregado a un día de esto que había salido y ha salido después, yo creo que en todas las agencias de noticias, y de cómo un ser humano que estaba muriendo de 87 años, había un electroencefalógrafo registrando su gravedad, etc. Y se dieron cuenta que después que el cerebro ya no tenía irrigación de sangre, que ya no respiraba, que seguían habiendo las ondas gamma y no me acuerdo la otra, del electroencefalógrafo, como una persona que está dormida, meditando en un estado estático, lo que llaman un éxtasis, un samadhi, los del Oriente, un éxtasis los cristianos. Eso prueba de que las enseñanzas de que uno contempla la vida completa en el momento de la muerte y que lo contempla no con el miedo que tenemos a morirnos, no con los malestares o dolores o inconsciencia que hayamos tenido por un estado de coma o por un coma inducido o por lo que sea, o por morfina para aliviar el dolor. La persona entra en un estado de complacencia, de felicidad, que en el término oriental original del antiguo Aryavarta, Ananda. La unión, eso es más que armonía, es la unión otra vez del alma con ella misma, consigo misma. Y eso se recupera en el momento de la muerte. Esto es un espaldarazo a la sabiduría de nuestras enseñanzas y debe de darnos la convicción de que tenemos que seguir investigando, que no sabemos nada, que yo no te puedo contestar estos detalles de las preguntas que tú haces porque yo soy tan ignorante como tú, porque yo no he alcanzado la unión. Pero que en esa unión, aún en el momento de cada muerte física, nosotros lo vamos a saber todo, estaremos en unión con nuestra verdadera realidad como ser eterno. ¿Algo más, hermano? Gracias, hermano. Gracias a ti. ¿Alguien más? Bien, bueno, pues muy contento de haber tenido esta oportunidad de compartir con ustedes hoy. Y siempre recuerden, pregunten, hagan lo que necesiten
para que si estoy muy confundido en las palabras que esté expresando, que pueda aclarársela lo más posible, pero solo sé que no sé nada, hermano. Así que hasta el domingo, si Dios quiere, y que puedan seguir estudiando siempre. Hasta la oración de sanación. Ay, verdad, hasta la oración de sanación a los hermanos que nos unimos a Sí. pedir por los que están sufriendo. Ajá. Gracias. Maravilloso, Gaspar, fantástico. Sí. Gracias a ti. Gracias, Gaspar. Gracias a Gracias, todos. doctor.